Ejercicio típico de diagonalización, de cálculo de autovalores, etcétera, etcétera. Me dicen que pruebe que es diagonalizable. Vamos a ir con calma, que es el primero. Entonces, para probar que A es diagonalizable, solo tenemos un resultado, solo tenemos uno, ¿vale? Que las multiplicidades de todos sus autovalores coincidan, algebraica y geométrica. Por lo tanto, no nos queda más remedio que calculemos entonces el espectro de A. ¿Vale? Para calcular los autovalores de esa matriz. Entonces, construimos el polinomio característico. Voy paso a paso, ¿eh? Que tenga dudas que me lo diga porque esto cae seguro, ¿eh? ¿Dónde está la matriz? Que no me acuerdo. Aquí está. 2 menos x, 1, 1, 1, 2 menos x, 1, 1, 1, 2 menos x. ¿Vale? Simplemente es, insisto, lo pongo por aquí en verde, mundo de ideas o de conceptos, el determinante de A menos X por la identidad. ¿Vale? Ahora, si bajamos al barro, ¿cómo hacemos esto? Claro, iríais a capón, porque es 3×3, entonces haríais arrus, ¿no? Claro, seguramente. Mi consejo es que no lo hagáis, pero sospecho que si pongo 3×3 lo vais a hacer igual. Entonces, yo os digo cómo hacerlo de una forma mejor. Mejor y más fácil. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es una pregunta que ya ha salido alguna vez, ¿vale? Bueno, antes de nada, ¿qué operaciones elementales podemos hacer que no afectan al determinante? F1, 2 por menos 3 es un ejemplo, ¿eh? Esto no afecta. Y esto lo tenemos que tener claro, ¿vale? Cambio de filas sumando y restando entre ellas no afecta. Lo que sí afecta es cambio normal, cambia de signo, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo claro, ¿eh? Y estas son las propiedades que van a caer, que podemos usar sin ningún problema. Y un escalar que multiplica toda una fila sale fuera, ¿vale? Pongo un alfa por poner algo, ¿eh? Alfa por una fila sale fuera. Ponedlo con vuestras palabras. Y la que nunca nos acordamos, y es quizás la más útil, es si todas las filas suman lo mismo, columna 1 se cambia por la columna con esa suma. Y eso no afecta. ¿Vale? A la primera columna le sumo todas las demás. Es lo mismo que por filas, pero esto es muy útil para hacer escalonadas. En mi caso, ahora lo ves, mira, si todas las filas suman lo mismo, cambiamos la primera columna por la columna de la suma de todas las filas. Es decir, ¿cuánto suma la primera fila? 4 menos x, ¿no? Pues 4 menos x. Y la otra también. Y la otra también. Esto es interesante hacerlo cuando suman lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora hago f2 menos f1, f3 menos f1 y listo. ¿Vale? Insisto, esto es... Dime. ¿Me dijiste algo? Ah. Aquí. Esto es esquemático. Es decir, si yo siempre puedo cambiar la primera columna por la suma de cada una de las filas. Y esto es muy interesante cuando suman todos lo mismo. ¿Por qué? Porque yo ahora ya lo tengo a huevo para hacer f2 menos f1 y f3 menos f1. Y normalmente esa operación elemental nunca la hacéis. Si que cambiamos esa matriz puede ser. Lo que estoy haciendo es, realmente aquí lo que hago es C1 más C2 y C1 más C3. No estoy haciendo ningún misterio.
Lo que pasa es que esto tiene mucho interés cuando suman lo mismo. Y las otras quedan igual. ¿Dónde estaban? 1, 1, 2 menos x, 1, 1, 2 menos x. Insisto, sé que mucha gente dirá, es mucho más fácil hacer Sarrus, claro, pero en el examen será 4×4. Entonces, o os acostumbráis a hacer operaciones elementales o os cazaremos. Pero, entonces, ahora ya lo tengo listo, por eso lo hice, porque estos señores ahora son todos iguales. Lo tengo listo para hacer F2 menos F1 y F3 menos F1. Y eso no afecta al determinante. ¿Te puedo decir una pequeña cosa? Si multiplicamos por algo, o por un escalar, o si le ponemos Eso sale fuera. un menos, pero en una fila o una columna en la que queramos cambiar, ahí sí que varía. Tienes que ponerlo fuera. También. Pero si lo multiplicamos a una fila o a una columna que no vamos a cambiar, ahí no pasa nada, ¿no? Claro. Si se la está sumando o restando a otra, no. Que no cambia. Gracias. Nada. 4 menos x, 1, 1. F2 menos F1, 0. 1 menos x, 0. Y 0, 0, 1 menos x. De esta manera he llegado a un determinante triangular, por lo tanto el determinante es el producto de su diagonal. 4 menos x por 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? Y por lo tanto, insisto, si hacéis Sarrus desde el principio, primero que para llegar a un polinomio factorizado os volveréis locos, y segundo que seguramente os equivoquéis. ¿Vale? El espectro de A es el 4 y el 1, porque son los elementos que anulan el polinomio característico. ¿Vale? Y lo anotamos. La multiplicidad algebraica del 4 es 1, no hay problema, o sea, no es que no haya problemas, lo tenemos que saber, y la del 1 es 2. Insisto, el 1 está 2 veces y el 4 está una vez. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de seguir. Lo que tenemos que saber para no trabajar de más es esta es la condición de ser diagonalizable, que es lo que me pedían que probase. Que todas las multiplicidades sean iguales. Y además yo sé que la multiplicidad geométrica siempre es menor o igual que la algebraica. Entonces, la multiplicidad geométrica del 4 también es 1. Y ese no tengo problemas. ¿Vale? También es 1 porque la algebraica era 1 y si la geométrica es menor o igual, no puede ser 0, obviamente. ¿Vale? Entonces, tenemos que ver qué pasa con el 1. Tenemos que ver la multiplicidad geométrica del 1. Para ver si da 2, y entonces coincide con la algebraica, y entonces es diagonalizable. Bien, pues vamos allá.
Epa. La multiplicidad geométrica del 1, y solo me hace falta la dimensión, por lo tanto no tengo que echar cuentas de nada, es la dimensión del subespacio asociado al 1. O lo que es lo mismo, la dimensión, todas estas cosas son la misma, del ker de A menos I. O lo que es lo mismo, n menos el rango de A menos I. Insisto, de verdad que soy muy pesado. Cuanto más conceptos tengamos claros, más tiempo ahorraremos. La mayoría de la gente echaría cuentas como un loco aquí, cuando no es necesario. Es decir, 3, porque estábamos en matrices de 3 por 3, y si hacéis A menos I, sale esta matriz. La matriz de unos. Por lo tanto, ¿cuál es la geométrica del 1? 3 menos 1, 2. Porque sale una matriz chupada, ¿no? El rango de esto es 1, claramente, porque son 3 filas iguales. ¿Vale? O sea que el n ahora es la dimensión de la matriz cuadrada que nos da. Exacto. Exacto. Así, hemos probado, que por cierto, lo de escribir en el examen, pues en fin, hay que escribir un poco más, ¿eh? No se entienden muchas cosas. La multiplicidad algebraica del 4 era 1 y coincidía con su geométrica. La del 1, lo mismo, pero en 2. Por lo tanto, con esto queda probado que A es diagonalizable. ¿Vale? Este es el proceso, digámoslo así. Y si no me piden la matriz P, pues no la calculo. ¿Para qué? El espectro nos ayuda a casi todo, ¿vale? De una matriz. Ya que es diagonalizables, ¿cuáles son esas matrices? Tal que A es igual a P por D por P menos 1. Ya que hemos demostrado que es diagonalizable, ¿cuáles son esas matrices P y D? D diagonal, P inversible, tal que A es igual a P por D por P menos 1. Nosotros sabemos que la D está formada, es la diagonal con lambda I en la diagonal. Ahora la montamos. Y la P está formada por los autovectores. Bueno, pues vamos allá. Entonces, la D ya la tenemos. Era el 4 y el 1, me parece, ¿no? El 4 y el 1 dos veces. Ahí están las multiplicidades, ¿vale? El que quieras. El que quieras, pero la P entonces tendremos que montarla con el mismo orden. De hecho es lo que quiero poner ahora. Ojo con el orden. Si ponemos primero el 4, entonces la primera columna de la P tendrá que ser los autovectores del 4. Me da igual, no pasa nada, pero si mantengáis el orden, ¿vale? Ojo con el orden y las multiplicidades. Es decir, el 1 tenía multiplicidad algebraica 2, por lo tanto tiene que aparecer dos veces, ¿vale? El orden da igual, simplemente que sepáis cuál usáis.
Ahora lo veréis cuando montemos la P. ¿Vale? Lo que quiero decir es que siempre tienes matrices de orden 3 autovalores, alguno puede estar repetido, no me importa, pero que aparezca. ¿Vale? Ahora veamos la matriz P. Para construir P, necesito los autovectores. Es decir, las bases de los subespacios propios. Entonces, ¿cuál es el subespacio asociado al 4? Pues es... Y si no me piden autovectores, esto no lo hagáis nunca, porque os equivocáis. ¿Vale? Si solo os piden demostrar que es diagonalizable, hacerlo por el método de la formulita de las dimensiones y tal. A menos 4i. El ker de A menos 4i. Es decir, todos los x y z de R3, bueno, lo pongo en la otra línea. Estaba bien, ¿eh? Simplemente voy a saltar de línea. Tal es que la matriz A menos 4i, es decir, esta. Esta es la matriz A menos 4i. A menos el autovalor por i. ¿Vale? Insisto, el subespacio asociado al 4 es el núcleo de A menos 4 por i. X, Y, Z. Y como es un núcleo, es un sistema homogéneo. Lo mismo que llevamos haciendo desde el principio del curso. Un sistema de ecuaciones lineales. Si hacemos operaciones elementales para esa matriz, por eso os decía que era muy importante ese tema, esta matriz es igual a o semejante a esta. ¿Vale? Y ahora, para el cálculo de la solución, que es lo que nos piden, ¿No podéis decir lo que calculamos ya antes para el determinado? O sea, sí, también puedes. Exacto. También puedes. Tenemos que, trasladado a ecuaciones, esto es x menos z igual a 0 e y menos z igual a 0. Es decir, son los vectores de la forma z, z, z. ¿Lo veis? Esto es fundamental, porque va en todos los malditos temas. ¿Y quién es una base de esto? El conjunto de generadores de estos elementos, ¿quiénes son? El 1, 1, 1. Todos los elementos z, z, z son z por 1, 1, 1. ¿Y cuántos elementos me salen? Y esto es lo que tenéis que tener súper claro, porque en los ejercicios teóricos jugamos con eso. Aquí tiene que salir un elemento, porque vemos que la multiplicidad geométrica del 4 era 1, que es la dimensión de ese subespacio. ¿Vale? Sigo. Tenemos uno, nos falta el otro. Son ejercicios largos, ¿eh? Veamos el del 1. Es el núcleo de A menos I. A menos I. Es decir,
¿Vale? Esto hemos dicho que tenía rango 1. Por lo tanto, esta matriz es semejante, todas las filas sobran, solo tengo una ecuación, que es esta. A ver, os debería sonar aquellos que dijeron que esto no era subespacio vectorial, ¿eh? ¿Quiénes son los generadores? Si queréis, hacemos un paso intermedio. Todos los que son vectores de este espacio, ¿qué pinta tienen? X es menos y menos z, y z. ¿Y quiénes son los generadores de este espacio? ¿Cuántos son para empezar? 2, menos 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Cosa que ya sabía que tenían que ser 2, insisto, porque hemos visto que antes que la multiplicidad geométrica del 1 era 2, que es la dimensión de este subespacio. O sea que los parámetros al hacer el sistema de las ecuaciones nos dan la dimensión que se... Claro, tú fíjate que estos son, todos los vectores de esta pinta son y por esto más z por el otro. Es decir, la combinación lineal. Y por tanto, finalmente, si mi matriz D, y aquí es donde importa el orden, la he montado así, esta es mi matriz D, mi P es el autovector del 4 de primero, esto es lo importante. Por eso, cuando el orden importa en función de dónde pongas cada autovalor. ¿Vale? Este es la base del subespacio propio asociado al 4. Y después irían los del 1, que son menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1. Y ahí tenéis cómo queda la matriz D, tal es que se puede comprobar que A es igual a P por D por P menos 1. Dime. Entonces en el 1 podríamos intercambiar menos 1, 0, 1 y menos 1, 1, 0. Podríamos jugar con eso. Porque... Sí, la segunda y la tercera las puedes mover, sí. La segunda y la tercera, pero no con la primera. Esta matriz es inversible por definición, ¿por qué? Porque los autovectores de aquí, que es una cosa que no vimos, pero da igual, es inversible porque son todos linealmente independientes entre ellos. De hecho, todos los autovectores, el conjunto de los tres autovectores, son una base de R3. Entonces, la P siempre es inversible por definición. Entonces, ¿por qué aparece P menos 1 y P? Porque es inversible, entonces puede existir esta P menos 1. Si no, no existiría. Calcula A a la quinta. Esta es una de las grandes utilidades de la diagonalización, ¿vale? Si tengo que calcular A a la quinta de tal manera que tengo que hacer A por A por A por A, esto es bastante laborioso, ¿vale? Imaginaos a la 20 o a lo que sea, ¿no? Entonces lo que hago es, como he demostrado que es diagonalizable, gracias.
como he demostrado que es diagonalizable, existen P y D, de tal manera que A es eso, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, si por ejemplo quiero hacer A al cuadrado, ¿qué tengo? Sería A por A o P por D por P menos 1 por P por D por P menos 1. Es decir, esto de aquí es la identidad. Por lo tanto, quedaría P por D al cuadrado por P menos 1. ¿Ok? Está claro, ¿no? Y por tanto, A a la quinta, ¿quién es? P por D a la quinta por P a la menos 1. Ahí, perdón. Porque las P's del medio se van anulando. Y esto es muy importante porque el hacer una potencia de una diagonal es muy fácil. Solo hay que elevar a la diagonal, al cubo, a la quinta, los elementos de la diagonal. Entonces, lo que era multiplicar 5 matrices completas, para el ordenador es tremendamente más eficiente, o sea, no tiene ni comparación siquiera, el cálculo de unas potencias. Y luego multiplicas a la izquierda y a la derecha por la P y por la P menos 1. Cuando tengamos parámetros, si no sois ordenados, es imposible, ¿eh? Vosotros mismos os vais a perder y ya no digamos el que corrige, ¿vale? Ven, tenemos una matriz 3×3, las cuentas son relativamente asequibles. Vamos a ver para qué situaciones de alfa eso es diagonalizable. Típico ejercicio estándar, ¿eh? Entonces construimos el polinomio característico y calculamos sus raíces, ¿vale? Esto es el determinante de... Vamos a ver dónde estaba la matriz. Está aquí. Bueno, les voy a dar una vueltita más. Determinante de A menos XY, es decir, 1 menos X, 0, e ir con calma para no equivocaros. 0 menos X menos 1, o menos 1 menos X, como queráis. Alfa más 4, alfa más 2, 0, 1 menos X. Este determinante, lo primero que tenemos que ver siempre es si todas las filas suman lo mismo. Y veréis que sí, ¿vale? Es un consejo que os doy, mirar si las filas suman lo mismo. Entonces, esto queda alfa menos X menos más 3. Lo único que estoy haciendo es C1 más C2 y C1 más C3. Alfa menos X más 3, alfa menos X más 3, alfa menos X más 3. Y las otras ni las toco. Insisto, el que lo quiera hacer a pelo, que lo haga, pero luego le va a costar más, ¿eh? Ahora, F2 menos F1 y F3 menos F1. Cero menos X menos 1, aquí queda 2. 0, 0, 1 menos X menos alfa, es decir, menos 1 menos X menos alfa, ¿no? Podrá ser más o menos coñazo, pero es lo que hay.
Si vais con calma, no sale coñazo. Y si sois relativamente ordenados, tampoco. Bueno, pues ahora ya puedo resolverlo, porque he conseguido una matriz triangular, el determinante es el producto de la diagonal. Y cuidado con paréntesis, cuidado con hacer operaciones, cuidado con menos 1 menos x y menos alfa menos x menos 1. Entonces, por tanto, el espectro de A es ¿quién? El menos 1 está sin problema. Luego está el menos 1 menos alfa. De aquí. Y del otro lado está el 3 más alfa. Todo el mundo ve esto, que es lo crítico, digamos. Estos tres señores son los que anulan este polinomio. No, porque está en menos x. Ojo que es menos x. Si es menos x es que tienes que poner el mismo que el que está al lado. Y si aquí cambiáis un signo ya todo va al carajo. Pero no es alfa, porque el alfa es un positivo. Aquí. Aquí. Sí, ese es en el primero, sí. Esto es menos x más 3 más alfa. ¿Qué tienes que poner en x para que esto se anule? El 3 más alfa. Insisto, si hacéis esto mal, ya es que no hay nada que hacer, O sea, todo lo demás va en cascada. Entonces, ojo con esto. Me decían, ¿para qué valores de alfa esta matriz es diagonalizable? Lo que tengo que saber es las condiciones. Lo vuelvo a poner para que os quede claro. Para que sea diagonalizable, las multiplicidades tienen que coincidir para todos los autovalores. Y la otra cosa que yo sé es que la geométrica siempre es más pequeña que la algebraica, ¿vale? Entonces, discurramos un poco. Estos tres señores, si los tres son distintos, tendrán multiplicidades algebraicas ¿qué? No. Pues es el primer caso que hago. El cero en la multiplicidad geométrica no se puede dar. No se puede dar. Ponemos caso 1, ponemos lo que queráis. Y para que sean distintos, el lambda tiene que ser distinto ¿a quién? ¿Solo a 0? Si lambda no vale 0, ¿qué más? 4, me has dicho. Menos 4 a secas. Así a secas. Si ponemos 0, con lambda igual a 0, estos dos señores serían iguales. Con lambda igual a menos 4, estos, este y este son iguales. Y hay otro caso, ¿no? Que este y este sean iguales. Que es en el caso menos 2. ¿Vale? Si esto pasa, es decir, si el alfa no está en ninguno de estos, entonces se tiene que... La multiplicidad algebraica de todos los autovalores es 1. Y esto hay que escribirlo, aviso. Lo que implica automáticamente que las geométricas también lo son.
lo que implica que A es diagonalizable. ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasa? Claro, hemos hecho el caso fácil. Ahora tenemos que ir viendo qué pasa con cada uno de esos valores. Por ejemplo, si alfa es 0. Si alfa es 0, mi espectro, ¿quién es? ¿3 y menos 1? Con multiplicidad algebraica del 3, 2 y del menos 1, no, al revés, ¿no? Menos 1, 2, eso es. Sí. Entonces, la única que me puede dar problemas es la del menos 1. Entonces, veamos quién es la multiplicidad geométrica del menos 1. Y esto es la dimensión del subespacio propio asociado al menos 1, la dimensión del núcleo de A menos I, de A más I, es decir, 3 menos el rango de A más I, que si lo hacéis es 3 menos el rango de menos 2, 0, 2, 0, menos 4, 4, 2, 0, menos 2. ¿Cuánto da esto? Esto es, insisto, las ideas claras, las cuentas no son difíciles. Las únicas cuentas que son más latosas es si nos piden la P con los autovectores. El resto, ¿cuánto da esto? 1. No hay que escalonar nada. Aquí ya hay un determinante que da distinto de 0. ¿Vale? Es decir, 1. Por lo tanto, multiplicidad geométrica del menos 1, 1, distinta de 2, que era su algebraica. Por lo tanto, A no diagonalizable en este caso. Venga, vamos a hacer los otros dos y listo. Para ir practicando. Caso 3. Yo para seguir el orden. Alfa menos 2. En el caso que alfa valga sea menos 2, el espectro es 1 y menos 1 con multiplicidad algebraica del 1, 2 y multiplicidad algebraica del menos 1, 1. Esta es la única que me da problemas, la que es distinta de 1. Problemas en el sentido de que son cosas que tengo que verificar. La geométrica del 1 es 3 menos el rango de A menos I. Es decir, 3 menos el rango de 0, 0, 0, 0, menos 2, 2, 0, 0, 0, 0. Es decir, 3 menos 1, 2. Por lo tanto, ha dado 2, entonces tenemos que en este caso la algebraica del 1 es 2, coincide con su geométrica. Para el 1 no, para el menos 1 no había nada que hacer. Por lo tanto, A diagonalizable. Y por último, en el caso 4 o 5, ya no sé cuál voy, si alfa es menos 4, el espectro de A
es menos 1 y 3 con entonces esta es la única que me merece la atención para el cálculo de la geométrica. Entonces así la geométrica del menos 1 es 3 menos el rango de A más I, que ya lo hemos hecho antes, es decir, 2. Y, por tanto, la geométrica del menos 1 coincide con la algebraica del menos 1, que vale 2. Para el 3 lo mismo. Entonces A diagonalizable. ¿Cuál? No, pero era en otro caso, Hay que hacerlo siempre, Este es otra matriz. Ahí no son 3. Porque el alfa vale otra cosa, Ahí no va un 3. Aquí sí hay un 3. Aquí hay un 3, Ahí. Pensé que ponía 2. No, este. Entonces, a ver si nos acostumbramos. Ya no sé cuántas veces lo he dicho, pero bueno. Alfa es diagonalizable, o bien, si no vale ninguno de los valores, eran menos 2 y menos 4, o bien, en el caso, alfa menos 4 y alfa menos 2. Podemos agruparlo, pero bueno, la idea es que se haga un resumen, ¿vale? Que en el sistema parece que también os cuesta mucho. ¿Sabéis?